Muy buenas y bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. Bueno, ya estamos aquí una semana más en el podcast que hablamos de entrenamiento principalmente, y hoy vamos a tratar el tema de qué comer después de entrenar. Es un tema bastante debatido, sobre todo cuando estamos hablando de suplementos que están tan de moda como la proteína de suero, como ciertos carbohidratos rápidos. Entonces vamos a tratar el tema de qué deberíamos de comer después de entrenar, qué debería de contener. Vamos a poner ejemplos de comida de verdad, comida que podemos encontrar en cualquier supermercado para comer después de entrenar y sobre todo que nos aporte toda la proteína, carbohidratos y grasa que necesitamos para un postentreno óptimo. Bien, como siempre te recuerdo que si quieres ponerte en forma, quieres perder grasa, ganar masa muscular o el objetivo que sea, puedes ponerte en contacto conmigo en holaivanllamazares@gmail.com. Me cuentas tu caso, tus objetivos y empezamos a trabajar juntos para lograrlo. Bien, pues como digo, el tema de hoy, el tema de qué comer después de entrenar, es un tema bastante debatido, principalmente, pues porque nos metemos un poco de lleno también en la industria de la suplementación, que siempre nos ha vendido, que si proteína de suero, creatina, también ciertos carbohidratos rápidos después de entrenar para recuperarnos antes y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto esto es cierto y hasta qué punto lo podríamos hacer con comida real, con comida que podemos encontrar en cualquier supermercado y es realmente eficiente hacerlo de esta manera? Bueno, los alimentos son más que nutrientes en este sentido. Entonces no podemos pensar que tomar proteína aislada, que tomar un carbohidrato aislado y tomar algo de grasa de forma aislada nos va a aportar mucho más que tomar un alimento que contenga todo esto de forma natural. Por ejemplo, normalmente en el ámbito de la ganancia muscular, pues enfatizamos en el consumo de proteína, en el efecto que tiene sobre todo tomándola post-entreno. Bueno, pues esto es cierto. Es verdad que cuando ingerimos de 20 a 40 gramos de proteína después de entrenar, pues ayuda a la ganancia de masa muscular. Pero el resultado final también depende de su aminograma. No es lo mismo tomar un bote de judías que tomar una pechuga de pollo. Aunque sí es cierto que si combinamos proteínas, al final, pues vamos a tener los mismos aminoácidos que si lo hiciéramos pues de fuentes que contengan todos los aminoácidos de forma natural ya. Dentro de los aminoácidos destaca el papel de la leucina. Es un aminoácido que posiblemente le dedique un episodio del podcast para hablar precisamente del papel que juega en todo esto. Y pues principalmente dispara la síntesis proteica. Es uno de los aminoácidos más importantes cuando hablamos de ganancia de masa muscular y por lo tanto cuando estamos hablando de postentrenos, de comida postentreno, pues sería importante tener una buena cantidad de este aminoácido en concreto. En cuanto a proteínas de suero, las comerciales que conocemos todo el mundo o comida normal que podemos encontrar en un supermercado, ¿cuál suele ser la mejor opción en este sentido? Normalmente la proteína de suero tiene bastante leucina en este sentido y como comentábamos anteriormente es bastante importante en cuanto a la síntesis muscular. Pero si vemos revisiones y estudios en concreto, pues vemos que el ingerir comida, pues ya bien sea carne o pescados o un bote de legumbres o lo que sea, en este sentido comida más completa, tiene mejores efectos, eleva más el potencial de ganar masa muscular que pues consumir esta proteína de forma aislada. En otras palabras, es mejor comer una comida más completa que no meterse un batido de proteínas. Y esto es un caso que también ocurre pues con alimentos como los huevos o la leche entera. La síntesis de proteína se estimula en mayor medida con huevos enteros o con leche entera que con la misma cantidad de proteína procedente únicamente, por ejemplo, de las claras o de la leche desnatada o de la proteína de suero, que es simplemente eso, es una parte de la leche entera. Por lo tanto, en este sentido, no te centres en la proteína de suero, céntrate más en alimentos completos. Eso sí, si no tienes tiempo, porque tienes horarios bastante ajustados y demás, como yo siempre digo, puedes tirar de ella sin problema, no pasa absolutamente nada. Pero como siempre, hay que centrarse en lo importante y sobre todo relegarla a momentos puntuales. La cantidad que deberíamos de tomar sería más o menos entre 20 y 40 gramos, dependería también un poco de la distribución que tengamos de comidas a lo largo de todo el día. Y los carbohidratos varía en función de la intensidad y duración de la actividad física que tengamos. Pero en general un ratio de 1:1, 1:3 entre proteína y carbohidrato es más que suficiente.
Entonces, ahora sí que vamos a decir ejemplos en concreto, es simplemente para daros un poco alguna idea si estáis un poco escasos de ideas en este sentido de qué podéis comer después de entrenar, de qué alimentos podéis tirar si vais al supermercado, etcétera. Lo primero, lo más ocurrido, pues una lata de atún con arroz. Podemos ir al supermercado, comprar una lata de atún, incluso venden bolsas de arroz que ya viene cocinado, con lo cual sería mezclar ambos, mezclar un poco de verdura con todo esto, que también sería importante, y ya tenemos un postentreno más que válido. Añadido a esto también podríamos añadir un plátano, por ejemplo, o alguna otra fruta. También sería importante. Otra cosa que también se suele utilizar para los desayunos sobre todo, pero que podemos usarlo para los postentrenos y viene también muy bien, son por ejemplo unas gachas de avena. En este sentido tenemos la avena como carbohidrato, tenemos la leche, también podemos incluir unos frutos secos, incluso podemos añadir algo de fruta. Es otro postentreno muy válido, también está muy bueno y por qué no también podemos dejarlo para momentos como el postentreno y no solamente el desayuno. Y como estos hay muchos otros ejemplos. También vamos al lado más vegano, al lado de las legumbres. También puedes optar por un bote de legumbres que no requieren ningún tipo de preparación, también un poco de verduras, también algo de fruta y ya tenemos un plato más que completo. Evidentemente deberíamos de complementarlo un poco más con otras comidas para complementar un poco más la proteína al ser de origen vegetal, pero sería un plato asequible, un plato completo y sería un buen postentreno en todo caso. Por último, un ejemplo sencillo sería una tarrina de estas de queso fresco batido. En ese sentido es un poco menos interesante, ya que es mejor, pues optar por preparados que contengan leche entera, pero bueno, en este sentido, después de entrenar, la grasa no es una prioridad, con lo cual una tarrina de queso fresco batido. También podemos añadir unas nueces o cualquier otro fruto seco, también podemos añadir un poco de avena, un plátano o cualquier otra fruta. Como ves, son muchas ideas las que se pueden llevar a cabo después del entrenamiento, son muchos platos diferentes. Estos son solamente algunas ideas para que tomes en tu día a día y sobre todo para que priorices la comida ante todo y no los suplementos. Como siempre digo, los suplementos les podemos relegar a momentos puntuales, no son una prioridad en este sentido, no nos van a ayudar a ganar más masa muscular, simplemente los podemos utilizar pues para hacernos la vida un poco más sencilla y si tenemos horarios un poco más complicados, un poco más ajetreados, pues para tirar de ellos de vez en cuando. Si te parece interesante que hable acerca de diferentes platos, acerca de diferentes comidas que podemos realizar en el día a día, etcétera, pues puedo seguir añadiendo información acerca de este tema en siguientes episodios del podcast. Como siempre también, si tienes alguna duda, pues puedes dejarla en los comentarios y me puedes escribir también para cualquier sugerencia en holaibañamazares@gmail.com. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más, gracias por vuestras valoraciones, me gusta y comentarios y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Cuaderno de Entrenamiento, tu podcast de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.